Hoy te platicaré del cierre de todos los Oxxos en Zihuatanejo por miedo a las extorsiones. Ixtapa y Zihuatanejo son dos de los principales sitios turísticos del estado de Guerrero. Debido a que su cercanía es menor a los 10 kilómetros, suelen confundirse como si se trataran de un mismo lugar. Sin embargo, ambos se encuentran dentro del municipio de Zihuatanejo de Azueta. En los últimos días, debido a la gran cantidad de extorsiones a comerciantes, empresarios acordaron cerrar todos sus locales para protegerse y para exigir acciones a las autoridades. Al momento en que hago este video, no es posible encontrar, por ejemplo, un solo Oxxo abierto. Bienvenidos al Caporal del 21 de septiembre. ¡Comenzamos! El pasado 11 de septiembre te traje este video a este canal. Te muestro la imagen en pantalla para quienes me ven en YouTube. La van a estar observando. Para quienes me escuchan en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Aquí te platiqué de una serie de sucesos registrados en Zihuatanejo de Azueta que motivaron el despliegue de elementos de la Marina en el municipio. Te dejo el link en la descripción de esta transmisión. Tan solo en los últimos 3 meses en este municipio han abundado denuncias de ataques al transporte público, a establecimientos comerciales, a extorsiones, de cobro de piso, y fue el jueves 8 de septiembre que este municipio se convirtió en uno de los pocos cuya seguridad está bajo administración de la Secretaría de Marina. Ese día fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal el teniente de fragata Carlos Cedas Taracera. Tras este nombramiento, elementos de la Marina comenzaron a patrullar en las calles de Zihuatanejo. Incluso los marinos tomaron el control de la estación de policía. La tomaron por varias horas. Para la gente de YouTube, lo que te voy a mostrar en pantalla son justamente imágenes del patrullaje de estos elementos federales en el municipio. Insisto, te invito a los que están escuchándome en podcast a que te vengas a YouTube. Un municipio en donde la policía ha sido acusada de ligas con la delincuencia organizada. En el año 2017, por ejemplo, el ejército desarmó a los policías municipales y descubrió que 42 de estos elementos no estaban acreditados como elementos de la corporación, pero sí portaban los uniformes y las insignias de la policía municipal. De hecho, en esa ocasión fueron detenidos 3 presuntos delincuentes infiltrados en la policía municipal. Desde que entró la Marina a hoy, miércoles 21 de septiembre, han pasado tan solo 13 días y la situación parece no haber mejorado. En el municipio, que por cierto es gobernado por el priista Jorge Sánchez Alec, el pasado domingo 18 de septiembre, un trabajador de un Oxxo de la Plaza Kioto fue herido por un delincuente debido a que los empleados se negaron a entregar el dinero. Medios locales han consignado que 2 grupos delictivos se están disputando la plaza y también están extorsionando no solamente en los Oxxos, sino a hoteleros, a ferreteros, transportistas y hasta empresarios dedicados a la venta de masa y tortilla. De hecho, en junio, empresarios de este rubro de la masa y tortilla acordaron cerrar sus negocios durante 3 días a modo de protesta, mientras que transportistas también se negaron, fueron víctimas de extorsiones, se negaron a pagar esas extorsiones y decidieron suspender el servicio local y foráneo, luego de que un conductor fue asesinado porque se negó a pagarle a los delincuentes. Finalmente, los transportistas han sido señalados de aceptar pagar la cuota a la delincuencia organizada, tras lo cual llegó entonces el incremento al servicio, al pasaje, el pasaje a los usuarios, un incremento al pasaje sin el permiso de las autoridades. En agosto, al menos también 7 casas de materiales de construcción cerraron, también producto de las extorsiones. Sobre todo esto que te estoy mencionando, el pasado 7 de junio te traje este otro video a mi canal. Este fue en el canal secundario, en Vlogs del Caporal, 24 horas. Para la gente de YouTube, insisto, te dejo el link de este último video en la caja de comentarios. Para los del podcast, vénganse a la plataforma de YouTube. Actualmente se encuentran cerradas alrededor de una veintena de Oxxos debido a un acuerdo que han llegado los empresarios del domingo, que resultó un trabajador herido producto de un ataque a un delincuente.
llegaron a un acuerdo de cerrar los Oxxos tras las extorsiones. Sin embargo, el tema de la inseguridad ha sido manejada en las últimas horas con cierta prudencia por los mismos empresarios ante el temor de represalias por parte de los delincuentes. Este hecho el hecho de los cierres tras las extorsiones, ha sido reconocido por el secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Evelio Méndez Gómez. Sin embargo, la admisión de este hecho por parte del secretario llegó acompañada de un anuncio, del anuncio de un operativo adicional a las labores cotidianas que ya tiene la Marina en el municipio, que es encargarse de la seguridad, un operativo que se realizó conformado por elementos de la Marina y de la Policía Estatal, en donde ayer se reportó que fueron detenidos 8 presuntos extorsionadores, les aseguraron 7 armas largas, 36 cargadores y 720 cartuchos. Sin embargo, como te muestro en pantalla, te voy a poner imágenes recientes, habitantes de Zihuatanejo han mostrado que todavía hoy, a pesar del anuncio hecho ayer por las autoridades, todavía hoy los negocios continúan cerrados, estos Oxxos continúan cerrados. La Secretaría de Seguridad del Estado aseguró que ese operativo que realizaron, del cual dieron a conocer ayer, fue realizado precisamente en atención a estos comercios y a estas tiendas de autoservicio por las denuncias de las extorsiones. Sin embargo, también, mientras esto está ocurriendo en Zihuatanejo, en la localidad de Campanilla, en el municipio de Copala, acaba de hacerse público un caso que la policía del estado había estado manejando con mucho hermetismo. Uno de sus policías fue privado de la libertad y fue encontrado desmembrado ayer, martes 20 de septiembre, frente a un cuartel de la policía estatal junto a una cartulina en la que se le acusa de haber recibido dinero de la delincuencia organizada. La Secretaría de Seguridad Estatal emitió este comunicado que te muestro ahora en pantalla sobre este hecho. Lo acaba de emitir hace apenas unos minutos. La víctima ha sido identificada como el chofer del coordinador de la Policía Estatal en la región de Costa Chica, Alejandro Campos Vera. Ahora bien, esto ocurre en Copala. En Acapulco, otro lugar turístico, la situación de la inseguridad también es delicada y tiene diferentes características. Ayer, martes 20 de septiembre, el capitán de fragata, Adrián Olivas, quien también es titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, como te das cuenta, debido a la inseguridad, la Marina se encarga de la seguridad en algunos municipios del estado de Guerrero. Bueno, el caso también es el de Acapulco. El secretario reconoció que en este destino turístico han aumentado los homicidios dolosos, hecho que justificó con vaya revelación. Dijo que Acapulco está siendo disputado en este momento por 3 grupos delictivos, los cuales finalmente reconoció por su nombre. Te voy a compartir la declaración. Así es como está la situación en Zihuatanejo en particular, pero en Guerrero de manera general. La inseguridad y sus diferentes manifestaciones en distintas demarcaciones, manifestaciones con distintas también características. Te comparto lo dicho por el secretario de Seguridad Pública de Acapulco. Gracias por seguirme en este video y a quienes me siguen en el podcast también muchas gracias. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos. El cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación y los grupos locales, el SIDA, que son grupos que ya tienen tiempo aquí y que pues de una u otra forma que pretenden mantener el control.